para nosotros, los deseos de Dios para nosotros. Y Pablo escribió estas oraciones para animarnos a que juntos veamos eso que ellos pedían como un objetivo en nuestra vida cristiana, pero también que nos unamos unos a otros para que pidamos que estas cosas se hagan realidad en nuestro hermano en la fe y en nuestra hermana en la fe y en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, el tema de hoy yo le puse una gran oración por la iglesia, porque nos habla de ese deseo de Dios de llevarnos por el camino que Él ha preparado para nosotros, y para eso necesitamos ser respaldados en la oración. Ahorita vamos a hablar específicamente lo que oró Pablo. Pero quiero comenzar este tema platicándoles acerca de una conferencia a la que fui hace algunos meses. Creo que más de un año tal vez fui a una conferencia. Algunos de la iglesia fueron conmigo. Recuerdo que Rosy estuvo en esa conferencia. No recuerdo quién más estuvo en esa conferencia. Fuimos a una conferencia de un consejero cristiano y pastor que se llama Chuck Lynch. De hecho, Chuck Lynch estuvo aquí en la viña predicando ese año. Y el tema era sobre consejería cristiana. Y en su enseñanza sobre consejería cristiana, el doctor Lynch estableció un punto a través de una frase. Y este punto que él estableció confirmó algo que desde hace muchos años el Señor me mostró acerca del ministerio pastoral. Y él dijo lo siguiente, y quiero poner esa frase ahí en la pantalla: como consejeros no resolvemos los problemas de la gente, les damos herramientas para que ellos los resuelvan. Esto es algo que yo he creído desde hace muchos años en la iglesia, en el ministerio pastoral, y yo creo que aún aplica aún allá afuera, ¿verdad? Cuando alguien busca ayuda profesional, lo que sucede cuando no entendemos esto, tanto el consejero como la persona que va a buscar consejería, es que cuando no entendemos esto creamos una dependencia o una codependencia del consejero, del pastor o de los líderes de la iglesia, ¿sí? Yo de repente escucho pastores hablar historias, ¿verdad? De que no tienen tiempo para ellos porque siempre están atendiendo cosas, necesidades, pero a veces muchas de esas necesidades son los mismos temas con las mismas personas por muchos años y no hay avances. Se sientan y dan horas y horas de su tiempo, horas y horas de su vida, quitan horas de su familia, quitan horas de ellos mismos para prepararse, para descansar, para hacer otros proyectos, otras cosas para el mismo ministerio, porque dedican demasiado tiempo a personas que no han sido enseñadas la importancia de que nosotros tengamos herramientas, tomemos las herramientas que la palabra de Dios nos da para aprender a resolver nuestros problemas. Porque hay muchas personas que no saben enfrentar las cosas si no tienen a alguien a su lado que les diga lo que tienen que hacer. Y ese no es el deseo de Dios. Dios no quiere crear codependencia unos con otros. Dios quiere que dependamos de Él, que aprendamos a depender de Él. ¿Sí me explico en esto que estoy diciendo? Los pastores y líderes que no proveen herramientas para que las personas puedan por ellos mismos tomar decisiones y resolver sus problemas están formando cristianos dependientes o codependientes, que están impreparados, no están preparados para la vida allá afuera, ¿verdad? El mundo allá está afuera y está atacando vorazmente, y hay muchas cosas que nos llevan a tomar decisiones, y a veces tenemos tantos años en el evangelio y todavía le hablamos al pastor, ¿verdad? Cuando vamos a una fiesta y le preguntamos: pastor, ¿me puedo tomar una cerveza o no? O sea, ¿cuántos años tienes en la iglesia y no has podido entender este principio, ¿verdad? De lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esos temas? Pastor, ¿me caso con esta persona o no me caso? ¿Sabes que hay iglesias? Digo, no quiero criticar a nadie, pero voy a hablar en general, que los líderes les dicen a las personas con quién se tienen que casar. Los líderes tienen que aprobar con quién se tienen que casar, y esa no es nuestra función. Mi función no es decirles a ustedes en qué tienen que invertir, con quién se tienen que casar. Yo puedo aconsejarles si me lo piden, pero mi función como pastor y los líderes de la iglesia es proveerles herramientas de la palabra de Dios, principios que están aquí, para que ustedes puedan ser capaces de tomar esas decisiones.
Tal vez vamos a ir con el pastor para confirmar, tal vez vamos a ir con el líder para que ore y nos dé confirmación, pero nosotros ya tenemos algo que aquí está en la palabra de Dios. Le queremos enseñarles a buscar, queremos enseñarles a encontrar respuestas, porque no siempre va a estar el pastor y el líder al lado de ustedes. ¿Sí me explico con esto? Entonces el doctor Lynch dice, porque todavía está predicando, gracias a Dios: como consejeros no resolvemos los problemas de la gente, les damos herramientas para que ellos los resuelvan. Porque si no, repito, los pastores y líderes que no hacen esto, no proveen esas herramientas, están formando cristianos dependientes, impreparados y también inmaduros, que no salen de sus mismas situaciones y que cada rato están al teléfono o en la puerta donde está el pastor buscando ayuda para cosas que ellos mismos podrían resolver si fueran enseñados. A veces son como nuestros hijos, ¿verdad? Papás que no preparan a sus hijos para hacer las cosas que crean. Hijos que no saben hacer nada. Se casan y van con la mamá. Mamá, ¿cómo le hago para cocinar? Porque no sé. Mamá, ¿cómo le hago para esto y aquello? Y la mamá va y les hace todo. No los prepara, no los enseña, no le dice: a ver, hija, aquí está el sartén, vas a echarle tantita manteca o lo que uses, ¿verdad? Vas a ponerle el huevo, se parte así y se echa ahí, ¿verdad? Y se espera. A ver, hija, hazlo tú para que aprendas. O a ver, hijo, hazlo tú también. La labor principal de los pastores y los que enseñan es alimentar al rebaño con alimento lo suficientemente nutritivo para que ellos estén listos para enfrentar las situaciones y resolver esas mismas situaciones de la vida, y al mismo tiempo que ellos den fruto para el Señor. Así que los pastores y líderes necesitamos enseñar principios, verdades y herramientas que nos da la palabra de Dios para que ustedes sean maduros y sean capaces de brincar cualquier obstáculo que se les presente en su caminar con Dios. En la viña le llamamos a esto equipar a los santos. Por eso hemos trabajado tanto y por años en los grupos del crecimiento, en las reuniones de matrimonios, en las reuniones de varones, en las reuniones de mujeres, en las reuniones de jóvenes, de adolescentes, de niños. Tenemos la escuela de ministerio. Equipar a los santos, que la iglesia es una iglesia preparada para enfrentar las situaciones y resolverlas con la guía de Dios, con la guía del Señor. Que maduren en esto para que puedan resolver y ayudar a otros también. El apóstol Pablo, antes de decirles eso, para preparar cristianos con esa madurez y capacidad, hay dos cosas muy importantes que debe hacer todo buen líder y pastor en la iglesia. Número 1, enseñar. Número 2, orar. Dos cosas muy importantes, dos funciones primordiales del liderazgo de una iglesia y de los pastores: enseñar la palabra y orar. El apóstol Pablo, un gran líder de la iglesia primitiva, tenía claro esto y lo ponía en práctica en su ministerio. Y en su carta a los Efesios, que es el libro que les voy a pedir que abran, Efesios capítulo 3, por favor. En su carta a los Efesios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo escribe cuál era su oración para la iglesia. Él oraba y se esforzaba por proveer las herramientas a través de la enseñanza para que la iglesia adquiriera firmeza y creciera en estas cosas. En esta gran oración, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pide 4 cosas que cada cristiano que ama a Dios y que quiere vivir para Él necesita para vencer todos los obstáculos que enfrentará en su vida. Obstáculos personales y obstáculos que vendrán de afuera hacia nosotros. 4 cosas enseña Pablo, o 4 cosas pide en esta oración por la iglesia. Y quiero que leamos, por favor, del verso 14 al verso 21, eso que está orando Pablo por la iglesia de Éfeso, pero también por nosotros, por la iglesia actual. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por eso somos cristianos, ¿verdad? Somos la familia porque tomamos el nombre de Cristo, ¿verdad? Y dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una oración preciosa, es una gran oración. Por eso yo al tema de hoy le puse una gran oración por la iglesia. Porque qué importante es que en nuestra vida tengamos líderes espirituales que antes que otras cosas se preocupen por enseñarnos el camino y a caminar con Dios de acuerdo a su palabra. Y qué importante es que tengamos en nuestra vida líderes espirituales que oren para que recibamos todo lo que necesitamos para hacerlo. Así que lo primero que te quiero pedir hoy y que me gustaría que te lleves en tu corazón para ponerlo en práctica es que si tú tienes líderes espirituales en tu vida que hacen esto, que te enseñan los principios de la palabra de Dios y que oran por ti cuando lo necesitas, que oran frecuentemente por ti para que tú puedas crecer en el Señor y tener todo lo necesario para vencer todos los obstáculos de la vida. Si tú tienes líderes así, valóralos y dale gracias a Dios por sus vidas y cuida a tus líderes. Esa gente que ora por ti, esa gente que te enseña, esa gente que te da consejos. Porque el propósito de este capítulo 3 de Efesios, es revelarnos un doble propósito de Dios para cada cristiano que conforma la iglesia. Y el primer propósito de Dios para cada cristiano que conforma la iglesia es crear un nuevo cuerpo de personas en la tierra que lo amara en forma suprema. Ese fue el primer propósito de Dios. Formar la iglesia para que hubiera gente que lo amara de forma suprema. Queremos ser una iglesia de gente que ama a Dios de forma suprema. Y el segundo propósito por el cual Dios vino a esta tierra y Cristo murió por nosotros es convertir a cada creyente en una persona madura, llena de toda la plenitud de Dios y lista para perseverar, vencer y dar fruto. Dios quiere que tú seas alguien maduro en tu fe. Dios no quiere que toda tu vida seas un bebé espiritual que necesite alimento en la boca, ¿verdad? Que necesite que alguien lo alimente, sino que tú seas capaz de encontrar en la palabra de Dios sabiduría y no solamente encontrarla para ti, compartirla para otros. Que tú puedas no solamente ser ministrado, sino que tú seas alguien que ministra a otros. Que tú puedas recibir oración, sí, pero que también llegues a ser alguien que ora por los demás. Que no nada más seas servido, sino que tú seas un servidor de los demás. Que madures, que crezcas en tu fe. Y entonces, esta es la gran oración que encontramos en el verso 14 del capítulo 3 de Pablo por la iglesia. Dice que Pablo doblaba sus rodillas constantemente para pedir por la iglesia. Esta es una oración llena de visión, llena de propósito para nuestra vida. Ahora recordemos que Pablo era un apóstol y no podía estar presente en todas las iglesias que él había plantado. Por eso, desde el principio, él enseñó a la iglesia a seguir adelante, aunque Pablo no estuviera, porque les enseñó a ser dependientes de Dios y a usar todas las herramientas y los principios que la palabra de Dios da para poder madurar, para poder crecer, para poder perseverar y seguir dando fruto para Dios en su vida. Eso es lo que hace un buen líder cristiano. Eso hace un pastor o alguien que pastorea ovejas. Provee herramientas, alimenta para que la gente, la iglesia pueda aprender a depender de Dios y encontrar en Dios poder y dirección. Alimenta y ora por ellos, les ministra. Pablo no era un predicador que solo le daba dulces a los oyentes. No les decía solo lo que querían oír, ni les preparaba mensajes solo para ganar adeptos. Como hoy en día tristemente hay muchos predicadores que preparan mensajes solamente diciéndole a la gente cosas que quieren oír y para ganar simpatía de la gente. Es triste que esto esté sucediendo en estos tiempos. Pero lo que Pablo quería era nutrirlos verdaderamente con la palabra de Dios, porque eso es lo que les equipaba y los hacía fuertes.
Pablo les predicaba lo que necesitaban saber y conocer para adquirir conocimiento, sabiduría y poder de parte de Dios. Así que Pablo oraba y enseñaba, iglesia. Y en esta oración, Pablo hace 4 peticiones por la iglesia. La primera, Pablo dice en el verso 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La primera petición de Pablo es que tengamos fortaleza y poder en el hombre interior por medio del espíritu. Para salir victoriosos de las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida y seguir dando fruto para Dios, cada uno de nosotros necesitamos adquirir fortaleza y poder en nuestro hombre interior por medio del espíritu. Porque la vida en la tierra no es fácil, ¿verdad? ¿O sí? ¿La vida en la tierra es fácil? Hay tiempos difíciles. Enfrentamos situaciones muy difíciles en la vida que intentan detenernos en nuestro caminar con Dios o desanimarnos. Por ejemplo, el calor. Para muchos eso es un gran problema. Yo he conocido gente que me ha dicho, no voy a la iglesia por el calor. El calor los detiene, el calor les impide buscar de Dios. Pero hay otras cosas peores, mucho peores que el calor que enfrentamos. Pero si el calor es un problema tan grande, imagínense otro problema más fuerte. La vida en la tierra no es fácil. Caminar con Dios tiene sus retos, tiene sus desafíos. Y también tenemos un enemigo que nos quiere destruir, que anda como león rugiente, dice la Biblia, todos los días, ¿verdad? Buscando a quien devorarse. Necesitamos estar fuertes y capacitados con el poder necesario para ser victoriosos y seguir adelante. Y Pablo pide en oración que nosotros los cristianos seamos fortalecidos en el interior por el poder del Espíritu Santo. La palabra fortalecer, que utiliza el libro de Efesios, que traduce como fortalecer del griego al español, significa ser fuerte. O sea que Pablo está diciendo que nos hagamos fuertes, que nos hagamos duros pero para seguir, ¿verdad? Inquebrantables, tolerantes. También fortaleza significa tener energía o fuerza para actuar, soportar y resistir. La palabra poder significa tener fuerza y tener energía. Y eso es lo que Dios quiere que ustedes reciban en las reuniones de iglesia. Los cristianos necesitamos ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por 2 razones. La primera es porque es el único modo en que podemos vencer la carne. Todos los que estamos aquí luchamos con nuestra propia carne, todos los días en la semana. Algunos tienen sus tropezones con la carne, algunos caen, tienen cosas en su vida que todavía no han podido echar fuera, con las que luchan y que a algunos les da vergüenza decirlas siquiera. Todos luchamos con la carne, en una u otra manera. Y la única manera en la cual vamos a vencer la carne y todas las debilidades que tengamos es fortaleciéndonos en el Señor por medio del Espíritu Santo. También fortalecernos en el Señor nos va a hacer permanecer firmes cuando venga la prueba o el ataque del diablo, y nos va a dar la victoria sobre cualquier adversidad o cualquier oposición que enfrentemos en nuestra vida. La segunda razón por la cual los cristianos necesitamos ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior es porque es la única manera en que los hijos de Dios podremos acceder a todas sus bendiciones, y podremos también de esa única manera cumplir con el propósito del Señor para nuestra vida. Así que es importante saber que la fuente de la fortaleza y el poder que necesitamos es el Espíritu Santo. Y la buena noticia que te tengo, el Espíritu Santo mora en ti. O sea, tú fuiste equipado con todo lo que necesitas. Tienes la fuerza y el poder en tu vida por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza y el poder que necesitamos para vencer todo lo que venga en nuestra contra. El capítulo 1,
versículo 8 del libro de los Hechos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recibiréis poder cuándo? Cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino, ya está en nosotros, en los cristianos. Cuando recibimos a Cristo, Él nos sella, ¿verdad? Es el arras, dice, de nuestra salvación. Está en nosotros. Mora permanentemente en el cristiano el Espíritu Santo. Así que lo que necesitamos hacer en este tiempo es aprender a escuchar al Espíritu Santo. Tenemos que aprender a distinguir su voz cuando nos habla. Y cuando yo hablo de esto de aprender a escuchar la voz del Espíritu, generalmente les digo, a veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo porque hablamos demasiado o nos distraemos demasiado. Necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has intentado hablarle a tu esposo cuando está viendo el fútbol o el béisbol? Depende cuál sea su pasión deportiva. ¿Lo has intentado? ¿Cuántas cosas le has sacado? No digas nada, ¿verdad? Hasta la cartera te da, ¿verdad? Sin preguntar. ¿Cuántas veces, esposo, has intentado hablar a tu esposa cuando ha estado viendo, qué dirá, la serie, su serie favorita, o por no decir novela? Y tal vez también ha sacado algo, porque luego le dices, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Ah, ¿de qué estás hablando? Porque no te está escuchando. Está ahí, está. No es lo mismo oír un ruido, ¿verdad?, que escuchar con atención. Con el Espíritu es igual. Necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Para eso tenemos que disponernos de un tiempo para escuchar. Por eso Jesús decía, ¿verdad?, que muchos creen que por su vana palabrería, cuando están orando, van a ser escuchados por Dios. Pero lo que está enseñando Jesús es que no es por hablar más que más conectamos con Dios. También necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Ahí encontramos la dirección o la respuesta que necesitamos muchas veces. Yo espero que tú estés escuchando la voz del Espíritu Santo en tu vida, porque eso es lo que te va a fortalecer y te va a dar la palabra que necesitas en el momento indicado. Pero no solamente tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu, también tenemos que aprender a obedecerlo. No que seamos como los que le entra por aquí y le sale por acá, ¿verdad?, lo que les dicen, sino que seamos personas que escuchamos la voz del Espíritu, distinguimos la voz del Espíritu, podemos discernir y estar seguros que es Dios hablando a nuestra vida. Y después de eso, entonces, llevar a la práctica lo que Dios nos está diciendo. Es muy importante esto, porque el Espíritu Santo es quien nos fortalece. El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos equipa para ser testigos eficaces de Cristo en esta tierra. Por eso dice Jesús, me seréis testigos, ¿pero cuándo? Después de que haya venido el Espíritu Santo. La razón por la cual muchos cristianos hoy en día andan cabizbajos, desanimados y experimentando caídas cada rato es porque han descuidado su relación personal con Dios. No se han fortalecido en su presencia. A veces que alguien dice, ¿para qué voy a la iglesia todos los domingos? El pastor a veces habla mensajes que sí me gustan, a veces no me gustan mucho. Las alabanzas, hay veces que ponen una lista que me gusta, otras veces no me gustan todas las alabanzas. O otros dicen, hoy no sentí nada, no he sentido nada últimamente en la iglesia, pensando en que tienen que sentir algo especial cada domingo. Pero cada vez que nosotros nos reunimos en la iglesia, adoramos juntos, escuchamos su palabra, estamos siendo fortalecidos en nuestro espíritu. ¿Sí me explico? Por eso Jesús dijo, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que nosotros nos congregamos para adorar juntos, estamos alimentándonos espiritualmente.
¿Cuántas veces has venido a la iglesia cabizbajo, desanimado, triste, hasta enojado o enojada? Y cuando sales ya se fue todo eso. A lo mejor no te diste ni cuenta, pero volvió la paz, volvió la tranquilidad, se fue el enojo y saliste diferente. Porque cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, cosas maravillosas suceden en nuestra vida y a veces nosotros aún no percibimos algo sobrenatural, pero Dios está haciendo algo en nosotros que también es sobrenatural y nos está fortaleciendo espiritualmente. Las personas que se apartan de Dios, de la iglesia, generalmente se exponen, entran en un terreno muy peligroso donde se ponen a merced del enemigo. Hay que tener cuidado con eso. Necesitamos estar fortaleciéndonos. Por eso la palabra dice en Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero bueno, de domingo a domingo son muchos días. Yo te reto esta mañana para que tú vayas más allá. Que durante la semana tú busques de Dios. Busques personalmente a Dios, que tengas tu tiempo para escuchar la palabra o para leer su palabra, para adorar en tu casa y también que busques espacio para reunirte porque eso fortalece tu espíritu. Y esa es la oración de Pablo, que seamos fortalecidos. Muchos están desanimados y experimentan caídas hoy en día o a cada rato y esto es porque han descuidado esa relación personal con Dios. Y esto pasa porque muchos están demasiado ocupados y no tienen tiempo para Dios. Por eso muchos se sienten muy alejados últimamente. Otros cristianos no están orando lo suficiente. No están leyendo la palabra lo suficiente. No son constantes en congregarse. Se han nutrido de conversaciones ociosas últimamente. ¿Sabes que una conversación ociosa nos va debilitando espiritualmente? Hablar de cosas sin fruto, sin sentido, que no traen ningún provecho para nosotros, nos debilita espiritualmente. Y cuando menos lo pensamos, ya estamos pecando también. Hablando cosas o pensando, sintiendo cosas que no deberíamos. Así que cuidado con las conversaciones ociosas en las que nos involucramos. Muchos no están tomando tiempo para buscar dirección de Dios. Muchos han estado volteando para otro lado en vez de seguir con los ojos puestos en Jesús. Un error muy común en la iglesia, ¿verdad? Empezar a verle los granitos al hermano que está al lado de nosotros. Sus defectitos o defectotes, que algunos pueden ser muy grandes. Y cuando nosotros empezamos a voltear hacia nuestro lado y ver lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está mal, los defectos, toda la gran tormenta que tal vez a lo mejor algunos están viviendo, nos pasa lo que a Pedro, cuando el Señor le mandó bajar de la barca y caminar hacia él. Y Pedro iba bien, ¿verdad? Es el único hombre que ha andado sobre el agua, aparte de Cristo, que ha andado caminando sobre el mar, sobre el mar, en el mar. Pero ¿qué pasó? Se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque empezó a mirar a su alrededor y quitó sus ojos del Señor. Cuando nosotros empezamos a ver alrededor, vamos a ver muchas cosas que no están bien. Vamos a ver muchas cosas que les falta trabajo. Vamos a ver muchas cosas que podrían estar mejor. Pero nos enfocamos en eso y nos empezamos a hundir. Quitamos los ojos del Señor y nos empezamos a hundir. Y al rato andamos desanimados. Ya no queremos congregarnos. Ya no queremos hacer esto o aquello para Dios que hacíamos antes. Porque hemos dejado de mirar a Dios. Y hemos empezado a mirar las circunstancias o las personas a nuestro alrededor. Estos cristianos, al estar tan débiles espiritualmente, se vuelven blanco fácil del enemigo. Recuerda que nuestra fortaleza interior viene de nuestra relación con Dios. Mientras más cerca estemos del Señor, más fuertes somos. ¿Ok? ¿Lo decimos juntos? Mientras más cerca esté del Señor, más fuerte soy. Otra vez, mientras más cerca esté del Señor, más fuerte soy. Porque la presencia de Dios nos fortalece. El Espíritu Santo nos fortalece. Necesitamos buscarle aún en la soledad. Cuando estamos solos,
Busquemos al Señor, busquémoslo en lo privado. No necesitamos un guitarrista para adorar a Dios. No necesitamos un cantante cristiano para adorar a Dios. No necesitamos ni al grupo de alabanza para adorar a Dios. No necesitamos un predicador para poder estudiar la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos nuestros labios para adorar a Dios. Busquémosle en lo privado. No esperemos hasta el domingo para abrir la Biblia. Necesitamos buscarle en la soledad, pero también necesitamos buscarle en comunidad, como ahorita, porque la presencia de Dios se manifiesta edificantemente con las dos formas que le busquemos, o en la soledad o en lo privado, o en comunidad como iglesia. La Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio, y cuando Dios está, cosas maravillosas suceden. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y el Espíritu está donde está el pueblo de Dios. Así que una de nuestras más grandes necesidades es fortaleza y poder para que estemos preparados para enfrentar y vencer las batallas de la vida. Lo segundo, y ahí voy a llegar a este último punto. Pablo pide que Cristo gobierne y reine en nuestros corazones por medio de la fe. Verso 17 de Efesios, la primera parte dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo ora que Cristo habite por medio de la fe en nuestros corazones. La palabra morar significa algo permanente, no temporal. Yo soy de los que cree que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y venimos a ser hijos de Dios, esto es algo para siempre. Es permanente, no es temporal. Cuando invitamos a Jesús a nuestro corazón, Él viene y nuestro corazón se convierte en su hogar. Así que los creyentes, los cristianos, necesitamos vivir todos los días con esta seguridad de que Cristo mora en nuestro corazón. Algunas veces me preguntan a mí, pastor, ¿pero qué pasa si yo peco? Tengo miedo porque voy a perder mi salvación. Yo respeto a los que creen que pueden perder su salvación. Yo no lo creo. El cristiano verdadero no pierde su salvación. El Señor conoce a los suyos. Y los que realmente recibieron a Cristo en su corazón y fueron sellados con la promesa del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Y qué pasa con los que se regresan y andan pecando? Si son cristianos, va a suceder lo mismo que con el hijo pródigo. Se van a golpear, van a tocar fondo, van a irse hasta el suelo. Pero la misericordia y la gracia de Dios va a estar sobre sus vidas si ellos se arrepienten. Y va a regresar como el pródigo. Incluso, no recuerdo el texto ahorita, pero hay un texto en las cartas donde dice que que Dios aún se lleva a su presencia a aquellos hijos de Él que andan en pecado, para que ya no pequen más, para que ya no sigan en esa situación de vida. Pero lo que yo creo es que los hijos de Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos sellados con la promesa. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos va a redarguir si nosotros andamos mal. Él nos va a redarguir. No vamos a poder andar apartados de Dios. No vamos a poder, no nos va a ir bien tampoco. Porque Dios tiene un plan para nuestra vida. Y a lo mejor les va a pasar a muchos lo que a Jonás. Van a correr para el otro lado. Y van a vivir lo que él vivió en el vientre de ese pez. Lo horroroso que debió haber sido esas noches ahí. Y esos días. Y Dios va a ir y los va a vomitar donde tienen que estar. Podemos tener esa seguridad. Porque qué feo es vivir todos los días sintiendo que, ay, hoy hice algo, hoy me puedo ir al infierno hoy. Mañana otra vez, ¿verdad?
Porque no creo que haya cristiano que no peque o humano que no peque. Pero tú y yo podemos vivir con la seguridad de que somos hijos de Dios. No soy hijo hoy y mañana no, si hago algo mal. ¿Tus hijos alguna vez han dejado de ser tus hijos? Nunca. Son tus hijos. Y aunque se porten mal, son tus hijos. Los disciplinas, pero son tus hijos. Dios dice, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Si Dios es nuestro Padre, es nuestro Padre. Amén. Los cristianos necesitamos recordar entonces que un verdadero hijo de Dios siempre será un hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios. Y nada ni nadie debe quitarnos esa seguridad. Si alguien viene contigo y te dice, yo sí creo que puedo perder la salvación, esa es tu decisión. Tú vive así. Respeto tu decisión. No quiero convencerte de otra cosa, porque eso es personal. La salvación es personal. Si alguien quiere vivir todos los días pensando que la va a perder, es su decisión. Yo creo que un hijo de Dios no pierde la salvación que Dios le ha dado. Porque es obra de Dios, no de vosotros, dice la palabra también. Los cristianos necesitamos recordar que Jesús es nuestro fiel compañero todos los días, a cada hora y en cualquier lugar. Así que podemos declarar confiadamente, nunca más solo o sola, porque Cristo vive en mí. Y esta seguridad hará que permitamos al Señor controlar y guiar nuestra vida en forma permanente y constante. En otras palabras, que Él gobierne y reine en nosotros todos los días. Ese es nuestro gran desafío en nuestra vida cristiana. Darle el gobierno y el reinado absoluto de Dios todos los días. Ese es nuestro desafío todos los días, hermanos. Todos los días tenemos que entregarle el gobierno y el reinado de Dios, el reinado a Dios de nuestra vida. Así que quiero decirles también un último punto aquí. Pablo dice que Cristo habita en nosotros por fe. Recibimos a Cristo en nuestra vida por la fe y por la misma fe vivimos cada día de nuestra vida obedeciendo su palabra y confiando en sus promesas. Permitir que Cristo gobierne y reine en nosotros es un fruto de la fe que tenemos en Él. Dice Juan, 1 de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por medio de qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Vuelve a decir el apóstol Juan, el Espíritu que nos ha dado es el que nos da la garantía o nos hace saber que Él permanece en nosotros. Quiero terminar este tiempo porque no pude terminar el mensaje completo, pero lo veremos más adelante. Recordando estas dos cosas importantes que Pablo ora por nosotros como iglesia. Pablo ora que nosotros seamos fortalecidos con todo poder en nuestro hombre interior por medio del Espíritu Santo, o nuestro ser interior por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y lo segundo que Pablo oró fue que nosotros podamos estar arraigados en la certeza o convencidos, mejor dicho, de que Cristo gobierne y reine en nuestros corazones por medio de la fe. Y quiero preguntar dos cosas hoy para terminar. ¿Hay alguien en este lugar que hoy necesite ser fortalecido en su interior por Dios? Porque les decía hace ratito, la lucha no es fácil. Tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Tal vez alguien trae una situación difícil en este tiempo cargando en su vida. Hoy, esta mañana, yo quisiera abrir un espacio aquí enfrente para permitir que el Espíritu Santo toque el corazón y la vida de aquellos que hoy necesiten ser fortalecidos con poder por medio del Espíritu Santo que mora en ti mismo. Y lo segundo, tal vez haya alguien en esta mañana que siente que necesita entregarle el gobierno y dejar que sea Dios quien reine en su vida. Tal vez hay áreas en tu vida
que aún no le has rendido al Señor. Tal vez hay áreas en tu vida donde aún el Señor no está gobernando. Tal vez tú puedes decir, esto es más fuerte que yo. Esto ha sido difícil para mí entregárselo a Dios. Pero si tú quieres esta mañana que el Señor te ayude con esto, Él te dará el poder y la fuerza para que esas áreas de tu vida que no le has rendido al Señor, puedas hacerlo hoy y se vaya eso que te ha impedido seguir creciendo y madurando en Cristo Jesús en tu vida. Así que les voy a pedir que se pongan de pie, por favor.